Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un vídeo súper interesante, un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, Can Yaman. Sí, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no solo hablaremos de él, sino de su relación, o más bien, la defensa a ultranza que ha hecho de Demet Özdemir. Sí. Can Yaman explota, Demet Özdemir intocable es el título de nuestro vídeo de hoy. Así que prepárense porque vamos a desmenuzar todo este drama, los rumores, las verdades a medias y por supuesto, la defensa apasionada de Can. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, quiero pedirles un favorcito rápido. Si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, déjenos un like si les gusta el tema de hoy. Su apoyo significa el mundo para mí y me anima a seguir trayéndoles contenido que les interese. Ahora sí, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Su química en la pantalla, especialmente en la exitosa serie Erkenci Pájaro Madrugador, fue innegable. Tanto que traspasó la pantalla y los fans, como es costumbre, empezaron a soñar con una relación en la vida real. Los rumores, los chismes, las especulaciones, todo un circo mediático se montó alrededor de ellos. Y como suele suceder en estos casos, no siempre se dijeron cosas bonitas. Demet en particular fue objeto de críticas a veces muy duras, tanto por su vida personal como profesional. Algunos la acusaban de buscar fama a través de Can, otros cuestionaban su talento actoral y en general, la sometieron a un escrutinio implacable. Y es aquí donde entra en juego Can Yaman. Can, lejos de mantenerse al margen, decidió salir en defensa de Demet. Y no lo hizo de forma tímida o discreta, no, señores. Lo hizo con pasión, con vehemencia, con la furia de un león protegiendo a su leona. Utilizó sus redes sociales, concedió entrevistas y no dudó en enfrentarse a aquellos que, según él, estaban atacando injustamente a Demet. Pero, ¿qué fue exactamente lo que dijo Can? ¿Cuáles fueron sus argumentos? Pues bien, Can defendió a Demet a capa y espada, resaltando su talento, su profesionalismo y su calidad humana. Insistió en que era una actriz increíblemente trabajadora, que se esforzaba al máximo en cada proyecto y que merecía todo el éxito que había cosechado. Además, Can no dudó en arremeter contra aquellos que se dedicaban a criticar a Demet sin fundamento. Los acusó de envidia, de falta de profesionalismo y de intentar dañar su imagen pública. En algunos casos incluso llegó a utilizar un lenguaje bastante fuerte, lo que por supuesto generó aún más polémica. Uno de los momentos más recordados fue cuando Can respondió a un comentario particularmente ofensivo sobre Demet en Instagram. Un usuario había escrito algo muy hiriente sobre su apariencia física y Can no se quedó callado. Lo reprendió públicamente defendiendo la belleza natural de Demet y condenando la cultura de la crítica física en las redes sociales. Pero la defensa de Can a Demet no se limitó a las redes sociales. También la defendió en entrevistas, donde siempre destacaba sus virtudes y la elogiaba como persona y como profesional. En una ocasión, dijo que Demet era una de las personas más talentosas y genuinas que había conocido en su vida y que estaba orgulloso de haber trabajado con ella. Ahora bien, ¿por qué Can Yaman se sintió tan obligado a defender a Demet Özdemir? Aquí es donde las teorías abundan. Algunos creen que simplemente se trataba de una amistad sólida y que Can, como buen amigo, se sintió en la obligación de protegerla. Otros, por supuesto, siguen insistiendo en que hubo algo más entre ellos y que la defensa de Can era una forma de demostrar su amor y su apoyo incondicional. También hay quienes creen que Can, como figura pública, se sintió en la responsabilidad de alzar la voz contra el acoso y la crítica injusta en las redes sociales. Después de todo, él mismo ha sido víctima de rumores y ataques en el pasado y sabe lo doloroso que puede ser. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la defensa de Can a Demet generó un gran impacto. Muchos fans lo aplaudieron por su valentía y su lealtad, mientras que otros lo criticaron por su forma de actuar, considerándola demasiado agresiva y poco diplomática. Lo que es innegable es que la defensa de Can a Demet puso de manifiesto la problemática del acoso en las redes sociales y la presión a la que están sometidas las figuras públicas. También nos hizo reflexionar sobre la importancia de la amistad, la lealtad y la defensa de aquellos que nos importan. ¿Y qué dice Demet de todo esto?
Pues Demet siempre se ha mostrado agradecida por el apoyo de Can, aunque también ha tratado de mantener una postura discreta y no alimentar aún más los rumores. En algunas entrevistas ha reconocido que las críticas la han afectado profundamente, pero que ha aprendido a no darles demasiada importancia y a concentrarse en su trabajo. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, sea cual sea su naturaleza real, siempre será objeto de especulación y debate. Pero lo que es innegable es que Can Yaman se ha convertido en un defensor acérrimo de Demet, demostrando que en ocasiones, el silencio no es la mejor opción y que es importante alzar la voz contra la injusticia y el acoso. Ahora bien, independientemente de lo que piensen sobre la relación entre Can y Demet, creo que todos podemos estar de acuerdo en que el acoso en las redes sociales es un problema muy serio que debemos combatir. No podemos permitir que la crueldad y el anonimato de Internet se conviertan en una herramienta para dañar y destruir vidas. Así que la próxima vez que vean un comentario ofensivo o hiriente en las redes sociales, no se queden callados. Denúncienlo, repórtenlo y hagan saber a la persona que lo escribió que su comportamiento es inaceptable. Juntos podemos crear un entorno online más seguro y respetuoso para todos. En resumen, hemos visto cómo Can Yaman se ha convertido en el defensor a ultranza de Demet Özdemir, respondiendo a las críticas y el acoso que ha sufrido la actriz. Analizamos las posibles razones detrás de esta defensa apasionada y el impacto que ha tenido en la opinión pública. También reflexionamos sobre la problemática del acoso en las redes sociales y la importancia de alzar la voz contra la injusticia. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la defensa de Can Yaman a Demet Özdemir? ¿Creen que hizo bien en salir en su defensa o que debería haber mantenido un perfil más bajo? ¿Han sido víctimas de acoso en las redes sociales? Déjenos sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, los invito a que me sigan en mis redes sociales. Encontrarán los enlaces en la descripción del vídeo. Allí comparto contenido exclusivo, adelantos de próximos vídeos y por supuesto, me encanta interactuar con ustedes. Así que ya lo saben, denle like al vídeo, compártanlo, suscríbanse al canal y déjenos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco asterisco, aquí empieza la expansión, asterisco asterisco. Pero profundicemos aún más en los detalles. ¿Qué tipo de comentarios recibía Demet? No se trataba solo de críticas constructivas sobre su actuación. Muchos de los ataques eran personales, enfocados en su apariencia física, su peso, su forma de vestir y hasta en sus decisiones personales fuera del ámbito profesional. La convertían en blanco de burlas y comentarios maliciosos, muchas veces disfrazados de opiniones. Incluso se la llegó a comparar con otras actrices, buscando constantemente crear rivalidades inexistentes y fomentar el odio entre los fans. Era un ambiente tóxico y hostil, diseñado para minar su autoestima y confianza. Recordemos que Demet Özdemir ya era una figura consolidada antes de Erkencikus. Había participado en varias series de televisión y películas, demostrando su talento y versatilidad como actriz. Sin embargo, el éxito arrollador de Erkencikus la catapultó a la fama internacional, atrayendo consigo una atención mediática mucho más intensa y, lamentablemente, un mayor escrutinio público. La presión a la que se ven sometidas las actrices en la industria del entretenimiento es inmensa. Constantemente se las evalúa por su apariencia, se espera que cumplan con ciertos estándares de belleza y se las juzga por cada aspecto de su vida privada. Esta presión, combinada con el anonimato que ofrecen las redes sociales, crea un caldo de cultivo perfecto para el acoso y la difamación. Can Yaman, consciente de esta situación, no podía permanecer indiferente. Él mismo había experimentado en carne propia los efectos negativos de los rumores y las especulaciones. Sabía lo doloroso que podía ser juzgado y criticado injustamente. Por eso su defensa de Demet no era solo una muestra de amistad o algo más, sino también una postura firme contra el acoso y la difamación en las redes sociales. Su primera acción fue utilizar sus propias redes sociales para expresar su admiración y respeto por Demet. Publicaba fotos de ambos durante el rodaje de Erkencikus, resaltando su profesionalismo y talento. En sus mensajes siempre se refería a ella como una amiga y compañera muy valiosa,
negando cualquier rumor de enemistad o rivalidad. Pero Khan no se limitó a publicar mensajes positivos. Cuando veía comentarios ofensivos dirigidos a Demet, no dudaba en responder directamente a los usuarios, defendiéndola con vehemencia. En algunas ocasiones, sus respuestas eran contundentes e incluso agresivas, lo que le valió críticas por su forma de actuar. Sin embargo, Khan defendía su postura argumentando que era necesario ser firme para detener el acoso y proteger a Demet. No voy a permitir que nadie la insulte o la difame. Es una persona maravillosa y una actriz talentosa, y merece todo el respeto del mundo, declaró Khan en una entrevista. Sé que algunos pueden criticar mi forma de defenderla, pero no me importa. Lo importante es que Demet sepa que cuenta con mi apoyo y que no está sola en esto. Más allá de las redes sociales, Khan también utilizó las entrevistas como plataforma para defender a Demet. En cada oportunidad que tenía, destacaba sus virtudes y la elogiaba como persona y como profesional. Desmentía los rumores malintencionados y defendía su derecho a la privacidad. La defensa de Khan no solo tuvo un impacto positivo en Demet, sino que también generó un debate más amplio sobre el acoso en las redes sociales y la responsabilidad de las figuras públicas. Muchos fans lo aplaudieron por su valentía y su lealtad, mientras que otros lo criticaron por su forma de actuar, considerándola demasiado agresiva y poco diplomática. Algunos argumentaban que Khan, como figura pública, debía ser más cauteloso con sus palabras y evitar confrontaciones directas con los usuarios de las redes sociales. Otros, en cambio, defendían su derecho a expresar su opinión y a defender a sus amigos, argumentando que el silencio solo contribuye a perpetuar el acoso y la impunidad. Lo que es innegable es que la defensa de Khan generó un cambio en la forma en que se hablaba de Demet en las redes sociales. Muchos usuarios, al ver la firmeza de Khan, se abstuvieron de publicar comentarios ofensivos y comenzaron a mostrar más respeto hacia la actriz. Pero el debate también sirvió para poner de manifiesto la necesidad de educar a los usuarios de las redes sociales sobre el acoso y la difamación. Es importante que las personas comprendan las consecuencias negativas de sus acciones online, y que sean conscientes del daño que pueden causar a los demás. En este sentido, la actitud de Khan sirvió como un llamado de atención para las figuras públicas. Les recordó la importancia de utilizar su influencia para promover un ambiente online más seguro y respetuoso. ¿Y qué aprendimos de todo esto? Aprendimos que la amistad, la lealtad y la defensa de aquellos que nos importan son valores fundamentales. Aprendimos que el silencio no siempre es la mejor opción y que es importante alzar la voz contra la injusticia y el acoso. Y aprendimos que juntos podemos crear un entorno online más seguro y respetuoso para todos. Pero la historia de Khan y Demet es mucho más que un drama mediático. Es una historia sobre la amistad, la lealtad y la lucha contra el acoso. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y a tomar una postura firme contra la injusticia. Y es una historia que nos recuerda que incluso en el mundo virtual, la empatía y el respeto son fundamentales. Así que la próxima vez que veas un comentario ofensivo o hiriente en las redes sociales, no te quedes callado. Denúncialo, repórtalo y haz saber a la persona que lo escribió que su comportamiento es inaceptable. Y recuerda, tu voz cuenta. Juntos podemos hacer la diferencia. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. No olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y dejar sus comentarios abajo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.